Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Diálogos Ciudadanos. El día de hoy nos acompaña el maestro Horacio Malcampo. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, gracias, buenas tardes. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, por supuesto, el sillón rojo, ¿no? Manuel, y Emanuel, que está allá de aquel lado, que no se mira, que lo tapa un tremendo Horacio. Y bueno, en controles, como siempre, está Iván. El día que de hoy vamos a tratar el tema, pues es un tema que no es nuevo, se ha expresado en los últimos meses a partir del conflicto interno dentro de los Estados Unidos, que es el tema del racismo, ¿no? De los supremacistas, y pues por supuesto hay que hablar de los atentados terroristas, ¿no? Que se han venido presentando en Europa, el último en Barcelona. Pero dirían, bueno, ¿qué relación tiene esto? Creo yo que hay un ambiente exacerbado a nivel mundial en donde sionismo, fascismo, yihadismo, ¿no? Parece que está dentro de la misma lógica de un conflicto promovido principalmente por el odio al otro, ¿no? Y en ese odio al otro, pues parece que los mexicanos somos como que el prietito en el arroz, ¿no? En Claro. este caso nos agarraron ya de bajada y bueno, no solamente es la barda, sino también todo lo que huele a tacos y a comida, ¿no? A comida y a ropa colgada en el patio. Claro, siempre y cuando no se trate de centroamericanos, ¿no? Ah, Porque, bueno, también hay que reconocer que en la frontera sur de nuestro país, actos similares a los que vemos en Estados Unidos, pues ocurren acá, ¿no? En contra de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Las autoridades mexicanas no han querido atender la situación ahí, o más bien traen una línea con este acuerdo, este plan Mérida. Plan Mérida. De los Estados Unidos reciben apoyo económico con tal de que detengan lo más posible pues la migración de personas, ¿no? De centroamericanos. Seamos la frontera, ¿no? Más exterior de los Estados Unidos. Sí, la frontera segura, dirían ellos. Sí, cuando yo siempre he sido de la idea de que al contrario, se debe tener un tren que vaya desde la frontera sur hasta la frontera norte. Entonces, ayudarlos a trasladarse hasta Estados Unidos. No se quieren quedar en México. Se llama la bestia, hermano. Sí. Bueno, pero de una manera segura, ¿no? Ajá, Que el no gobierno, arriba que el gobierno les dé el apoyo y les diga, y allá se los deje a Donald Trump en la frontera, ¿no? Y les diga, ahí te están esperando. Tú piensas como Fidel. ¿Quieren ustedes que se vayan todos los balseritos? Denle llantas a todos estos para que se vayan lo más rápido posible, no hay ningún problema. Marielitos 21. Sí, pues, yo creo que este quiere que le dé un patatús al jefe del Ku Klux Klan ahí en Texas, ¿no? ¿Cómo se llama el policía ese racista? El tejano. Arpaio, ¿no? Quiere que al Arpaio le dé un paro cardíaco. No. Mira, la relación México-Estados Unidos-Canadá, porque incluye a los canadienses que siempre se nos barren, ¿no? Siempre salen como que nosotros, los niños buenos, exploradores de la montaña, pero no, en realidad el problema del racismo, el problema de la desigualdad, el problema de la esclavitud, son problemas en los que la humanidad ha estado de manera normal la mayor parte de su existencia, es algo que olvidamos. O sea, el mundo tiene 5 siglos con pensamiento científico. Tiene 3 siglos que abolió la esclavitud. Apenas 300 años. Muy poco. ¿Y cuánto tiene la humanidad como organización social? La mayor parte de las riquezas y los grandes imperios en el mundo se hicieron a través de la esclavitud. Háblese Grecia, ¿no? Los egipcios mismos. Los egipcios, los romanos. Roma, ¿no? Entonces, el Imperio Español, los propios ingleses, los holandeses, los franceses, Los belgas, esos hasta el final lucharon y siguen luchando porque los holandeses y los belgas serían de los más radicales. Sí, Holanda, un ejemplo, Sudáfrica.
Los holandeses radicados en Sudáfrica mantuvieron el apartheid hasta los años 90 de este siglo, basado mucho en la esclavitud. Los belgas en los territorios ocupados todavía no podemos dejar de olvidar el Congo, ¿no? Y las expresiones del Che con respecto a los paracaidistas belgas, ¿no? Entonces, la esclavitud, esos dos países mantuvieron la esclavitud hasta el siglo XX dentro de sus colonias, todavía cortando brazos, piernas, manos a todos aquellos que se rebelaban en contra. Lubumba fue desmembrado, quien luchó por la independencia del Congo, desmembrado por los paracaidistas belgas y luego derretido en ácido. Algo que nos sorprende a nosotros aquí en México que hacen los narcotraficantes, ¿no? Supuestamente. Habría que decir que en gran medida la guerra del narco está directamente relacionada con los extremistas norteamericanos. Eso es algo que no dice el gobierno mexicano. Pero ¿cómo llegó Donald Trump al poder? Primero ganaron la Cámara Baja, los republicanos, luego la Cámara Alta, el Senado, basado en el miedo al narco mexicano. ¿Quién promovió ese miedo? Un genocida. ¿Quién? Felipe Calderón. Felipe Calderón, junto con Fox, promovieron el miedo a los mexicanos narcos. Con nuestro propio dinero, con nuestra propia sangre, hicieron que ese personaje llamado Donald Trump llegara al poder. Entonces, yihadistas, extremistas norteamericanos, sionistas, judíos y narcotraficantes mexicanos. Una combinación medio extraña, ¿no? En una correlación de fuerzas histórica que indica, a ver, quién está pagando la guerra. Y siempre hay una frase, ¿no? Follow the money. Hay que seguir el dinero. Entonces, el extremismo yihadista se mantenía con el petróleo sirio. Entonces era un negocio, no tenía nada que ver con la religión. El extremismo norteamericano, ¿de dónde está sacando el dinero para todas las manifestaciones? Resulta que el Ku Klux Klan existe, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? No, es un negocio. ¿Qué negocio? El negocio de hacer el muro, ¿no? El negocio de quién va a tener la lana para hacer el muro. Por ahí Cemex ya dijo que ellos van a entrar a la licitación, ¿no? Es el cemento tolteca también. No, pero digamos es al extremo del ridículo, ¿no? Que en realidad lo van a terminar haciendo los israelíes, ¿no? Donde el gobierno israelí tiene vasta participación. Sí, pues son expertos en barra. Y ellos no solo plantean un muro, ¿no? Sino sensores subterráneos, sensores, vista nocturna. Un montón de ellos tienen la experiencia y la tecnología, ¿no? Siempre me recuerda ese muro, me recuerda a las películas norteamericanas en donde escapaban un puñado de gringos a la libertad. Y la libertad era Acapulco, o las playas, una playa exótica en México, ¿no? Después de haber estado en un circuito, ¿no? Contaminado y lleno de bacterias, ¿no? Y bueno, pues estos extremistas, ¿no? Que se han expresado ahora en el sur de los Estados Unidos y que han ya generado un asesinato, ¿no? A través de ¿qué? De un auto, igual que sucedió en Barcelona, ¿no? Con los mismos métodos extraños, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, el problema aquí es de método. El problema es cómo se imitan esos métodos y cómo se busca causar el mayor de los daños a través del terror. No solamente del daño físico, sino la agresión psicológica. Y rápido buscar a los culpables, ¿no? O como el señor presidente de Estados Unidos diciendo, no, es que en los dos lados hay gente buena. Tanto en los antifascistas como en los extremistas, ¿no? Supremacistas blancos. Eso no se queda, bueno, hermano, no estamos diciendo que las cosas sean al estilo de Schwarzenegger, ¿no? Que se aventó ya su video, ¿no? Y que ya habló él de que él de niño sí conoció a la Alemania nazi, ¿no?
y que eso pues no es correcto, ¿no? Que en Estados Unidos se promueva la suástica y menos estas visiones raciales. Muchos le decían a Schwarzenegger cuando fue gobernador de California, le decían el negro Sánchez, porque el compa pues odiaba, no creo que se le haya quitado, ¿no?, a los mexicanos y todo lo que oliera a tacos. Al final tuvo un hijo con una mexicana, ¿no? Claro. Prueba de que el amor está por encima de todo. Rompe fronteras, ¿no? colores y todo. El tema del racismo en Estados Unidos, porque yo tengo familia política viviendo allá, es no solo un problema de los supremacistas blancos, porque esos son racistas con todos, pero luego los afroamericanos son racistas con todos los latinoamericanos, ¿no? Y dentro de los latinoamericanos hay también clases. Los dominicanos y los puertorriqueños son racistas con los Con el mexicanos resto de y los centroamericanos, ¿no? Entonces pareciese, ¿no?, Estos están los mexicanos una criollos película que también son fea de Derbez, ¿no? Fíjate que yo te voy a platicar una historia extraña, de esas historias de la vida que a veces uno se sorprende. Platicaba yo con un señor mayor cuando me tocó vivir fuera de México, en Barcelona, y lo saludaba yo y le decía hola. Él me contestaba buenos días. Este amigo no le gusta cómo saludan los gachupines, ¿no? Perdón por esa expresión racista, ¿no? Pero bueno, es histórica, sobre todo aplicada para los socios de Peña Nieto, ¿no? Esos sí son gachupines. El punto es que el amigo este lo saludaba y yo le decía hola. Le decía buenos días, buenas tardes. No le gusta, ¿no? Al paso del tiempo, después de un mes, tanto, el amigo me dijo, oye, ¿tú eres de México? Sí, yo soy de México. Ah, yo he estado en Tijuana, fíjate que yo fui pollero. Tengo entendido que los mexicanos somos polleros, ¿no? O sea, bajo la lógica esa gringa, ¿no? Me dijo, no, yo iba de España, me pasaba una temporada en Tijuana, en toda la frontera, y pasaba tiempo en Estados Unidos. Duraba 3-4 meses allá, juntaba dinero, me regresaba para acá. Buena historia. Además, de vez en cuando iba y llevaba libros y les vendía libros a la universidad, a los universitarios. Pero pues era parte, ¿no?, de la sobrevivencia, ¿no? Estaba más joven, podía caminar más, no tenía problemas. Antes cualquiera se puede dedicar a ser pollero, ahora ya no. Ahora tienes que pagar por cruzar a la gente. Sí, de hace unos años, sí. ¿No? O sea, tú antes llegabas y decías, yo te ayudo a cruzar, ¿no? Estabas más joven, más fuerte y caminabas con la persona y lo ayudabas. Pero ahí ya no se puede. No, ahí Entonces, tocas un tema que es la cuestión de la corrupción, ¿no?, que es en los dos lados de la frontera. claro, entonces estamos hablando de un negocio que implica, hace 10 años cruzar una persona costaba $1,000. Hoy cruzar una persona cuesta $2,300, según datos que me dijo Extraoficiales. el primo de un amigo, ¿ah? Extraoficial. Entonces, dices tú, bueno, ¿de qué se trata esto? El problema mismo del narcotráfico no es un problema de quién cultive o quién siembre estupefacientes, ¿no?, sino quién controle esos territorios. Sí, el trasiego. Entonces tenemos un problema en donde podemos confundir un problema, una situación de supremacistas, cuando en realidad muchos de ellos están involucrados dentro del negocio del narcotráfico, ¿sí? Muchos de ellos representan el brazo armado de la mafia italiana. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando un juego de instituciones con un nivel de corrupción en ambos lados de la frontera que en realidad se cubren. Extraño, ¿no? El Estado Islámico funcionaba con el petróleo robado a Siria. El supremacismo, el racismo, ¿sí? Y bueno, de este lado en México, la reelección, el porfiriato, el neoporfiriato, funciona en un ambiente caldeado con una ruptura de las instituciones.
Entonces en realidad se cubren otros escenarios a partir de situaciones de debilidad institucional. Lamentablemente esto ya está llegando a niveles de conflicto social, ¿no? Claro. Porque no puedes evadir lo que le tienes que responder. Ahora, ¿cómo le vamos a responder? Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, pues, lo que pasa es que no solamente hay que verlo desde un punto de vista de malestar social, ¿no? Porque hay un factor económico también, sobre todo una motivación económica, o al menos así lo expresan muchos de los blancos desempleados, ¿no? Muchos de estos blancos que están apoyando a Donald Trump han anunciado, pues, los latinos, específicamente el asunto con los latinos, es que les roban los trabajos, ¿no? Y eso, un reportaje que vi hace una semana, que visitaban algunos campos agrícolas en Estados Unidos, donde decían los empresarios, es que hemos ofertado, ahora que se retiraron muchos por temor a ser deportados, nos quedamos sin gente para trabajar. Entonces ofertamos, vienen, duran 2 horas o un día y ya no regresan. Intentamos con los mismos prisioneros de las cárceles traerlos y que sean ellos, pues tampoco ya no quieren regresar, ¿no? Entonces dicen que este trabajo es un trabajo muy pesado, el trabajo en el campo, y bueno, pues muchos otros trabajos que terminan realizando los latinos en Estados Unidos. Yo pensé que te referías a Cedillo, que forma parte de la junta directiva de los ferrocarriles en Estados Unidos, la empresa ferroviaria. Ese sí le está quitando un trabajo a un norteamericano. Pensé que te referías a los hijos de varios funcionarios públicos de México que trabajan en instituciones norteamericanas y que vienen a hacer negocios a nuestro país, ¿no? Que sí le están quitando empleo a los norteamericanos, ¿no? Algunas filiales ahora que entraron las empresas petroleras norteamericanas que están contratando a mexicanos que tienen cierto nivel de información y de relaciones, ¿no? Pero esos son más gringos que los gringos, ¿no? Sí, por eso, a eso me refiero, ¿no? Que a eso sí le están quitando el empleo, ¿no? A estos gringos que quisieran seguir teniendo recursos, bueno, norteamericanos, porque hay que hacer una diferencia importante. Hace rato mencioné Gachupín, ¿no? Y Gachupín sigue siendo el invasor racista, ¿verdad? Ese concepto sigue quedando ahí. No, es el español común, ¿verdad? Que ha sido obrero de Europa, migrante republicano en México, en América Latina. El gringo sigue siendo el gringo. El gringo del sur de Estados Unidos, esclavista, ¿no? Racista, supremacista, sigue siendo gringo. Y está el norteamericano, ¿no? Norteamericano común. Hace poco hice un pronunciamiento y alguien me dijo, entonces quiere decir que todos los mexicanos son mariachis. No, la verdad yo no sé tocar nada, ¿no? Ni una guitarra, ni ningún instrumento de cuerda, ¿no? Pero sí me gusta la música mariachi, pero no por eso dejo de ser mexicano, ¿no? Sí. El concepto de gringo es un concepto acuñado en México durante la invasión norteamericana de 1846, que representa verde vete, gringo, y de ahí surgió el gringo, y el gringo sigue siendo el gringo, ahí está expresado, ahora expresado por un interés, ¿no? Porque la neta, ponerse una capucha y esos rollos del Ku Klux Klan, sí te ves muy ridículo, ¿no? Este siglo se ve muy a la jodida, ¿no? Deben de estar recibiendo algún dinero por esa obra de teatro, algún billete, ¿no? Claro, pero en Estados Unidos no solo son esos, está la Asociación del Rifle, que también son racistas de lo peor, ¿no? Y tienen muchos personajes de gran influencia pública y que defienden. Pero si tú eres afroamericano puedes usar un arma. Si eres de origen latino y eres ciudadano norteamericano puedes usar un arma. Pues sí, pero no pertenecen al núcleo. No eres dueño de una empresa que produce armas. Es que fíjate lo complejo de la sociedad norteamericana. Es una sociedad que asume la libertad por encima de todas las cosas.
Entonces, si usted tiene una bandera, una suástica, y la pone al frente de su casa, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, no se le puede prohibir, porque es la libertad, ¿no?, de expresarse. Esto. Y basado en esa libertad, entonces usted puede poner cualquier cosa ahí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de leyes, vamos a decir que se aplican, ¿no? Pero vamos a decir que tenemos una serie de leyes que implican una situación, por ejemplo, con respecto a la relación con la bandera. La relación que nosotros tenemos con la bandera está regida por un conjunto de leyes. En Estados Unidos, eso no. Y sin embargo, son supranacionalistas. ¿Podemos confundir a un nacionalista norteamericano con un supremacista? Sí. La única diferencia sería que el supremacista quizás trajera una bandera confederada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que fue lo que pasó en el caso de este conflicto, ¿no? ¿Cómo inicia ese conflicto? Pretenden retirar una estatua de un personaje emblemático de ese periodo esclavista confederado, y ahí inicia todo a partir de ese retiro, ¿no?, de esa estatua, ¿no? Entonces, hablando desde un punto de vista simbólico, Es que Virginia fue uno de los estados que participó, bueno, ellos se consideraban países. Sí, eran casi países. sí, En el conflicto de secesión en los Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, la identidad local está muy relacionada con la bandera confederada y con los generales que participaron en la defensa de Virginia, ¿no? Pero bueno, es como si nosotros en algún momento reivindicáramos, que si hay algunos que lo hacen, ¿no?, a todos los generales que participaron con Porfirio Díaz, ¿no?, a todos los generales que participaron del lado de los conservadores en contra de Juárez. Pero ese es un problema de qué tipo. Eso también me refiero, o sea, como la educación se controla de manera local en Estados Unidos, cada condado decide qué es lo que se enseña. Entonces ellos pueden perfectamente bien tener un libro de la historia confederada y promover esa cultura dentro de la escuela, que es el caso de Virginia, por ejemplo. Es su historia oficial, son Su sus historia héroes. oficial, son sus héroes, ¿no? Estados Unidos todo el tiempo lo ha hecho, ¿no? La defensa del Álamo, por ejemplo, Ah, no, sí, muy importante. famosísima para ellos. O sea, para ellos todas las guerras y batallas creadas, originadas y perpetuadas por Estados Unidos siempre han sido loables, ¿no? Heroicas. Bueno, es que la única revolución que ha habido en el mundo es la independencia de Estados Unidos. Eso es también La algo dio que ellos fruto, sí. promueven. La única revolución que ha existido en el mundo es la independencia de Estados Unidos. Todas las demás han sido revueltas, ¿no? La Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, ¿no?, la francesa, esas han sido revueltas, ¿no? Entonces, uno también debe de observar y darse cuenta de que es avivado, pues, una situación desde el censo de población que lo hemos señalado en algunas ocasiones. El censo de población norteamericana hace una diferencia tajante entre las razas. Bueno, hay algunas propuestas, no sé si serán verdad, tú te estarás más enterado en el tema del INEGI, ¿no? De que ya se plantea, ¿no?, en la credencial del elector poner la religión, poner datos que sí pudiesen crear una cuestión de diferenciar ya a las personas, o sea, que no seamos todos mexicanos, sino tú eres católico, tú eres protestante, tú eres testigo de Jehová, tú eres ateo, etcétera, etcétera. Es lamentable, ¿no? Espero que ese censo no lo utilice el compañero de Cedesol para encontrar la pobreza. Digo, Pues mira, sí, yo espero que nada más que no maneje la estadística, porque si es así, entonces vamos a terminar esta mesa
del lado de la falange mexicana, ¿no? O sea, que también hay algunos que creen que son falanquistas, ¿no? Y la falange que es, pues es el fascismo español. Entonces, démonos cuenta cómo cada país tiene sus propios conflictos. En el caso de Virginia, en el caso de este conflicto en Estados Unidos que está ahí, pero que se encuentra en Texas, en Nuevo México, que se encuentra en la Florida, ¿verdad? Que se encuentra en prácticamente todo el sur de Estados Unidos, y que en estos momentos la sociedad norteamericana está viviendo un cisma con manifestaciones en todo el país en contra de los supremacistas, con el presidente de Estados Unidos hablando no de detener esta situación, sino incluso yéndose en contra de los medios de televisión. El día de ayer dio una conferencia en contra del New York Times, en contra de CNN. Entonces nunca se había visto una situación de división a ese nivel desde la guerra de secesión. Desde que Lincoln resolvió ese problema, no se había vuelto a presentar un conflicto de esta magnitud. Tanto que varios senadores ya están hablando de destitución y encarcelamiento de Donald Trump. Sí, ¿no? Incluso republicanos, ¿no? Sí. Entonces esto nos indica pues el nivel de conflicto no saneado al interior de la sociedad norteamericana, y un nacionalismo basado más bien en el consumo, en una lógica de consumo, pues, más que un nacionalismo de identidad. Incluso trataron de resolverlo con el hecho de que no hay en los deportes, no existen ligas norte-sur en Estados Unidos. Solamente existen ligas este-oeste, para evitar seguir manteniendo el conflicto norte-sur, la confrontación. Sin embargo, no han funcionado. O sea, ciertos elementos sencillos como el que mencionamos, el censo de población, ciertos elementos sencillos que tienen que ver con el pago de impuestos, ciertos elementos sencillos como la identidad de los barrios, la identidad de las comunidades, que no han logrado generar una compenetración. México es distinto a eso, no, en realidad no. Aquí también nosotros tenemos un problema, pero este problema se mitiga al momento en que, bueno, por lo menos oficialmente no se expresan estas diferencias, ¿no? Por lo menos oficialmente. Lamentablemente, México tiene un problema. Imita siempre al norte. Claro. Y cuando imita al norte, lo está haciendo, por ejemplo, con la reelección de políticos, con los candidatos independientes. Esta reforma 2014, veamos lo que ha significado para Estados Unidos. Con todo y mi reconocimiento a Bernie Sanders, ¿no? Que permanentemente llegó a ser tanto candidato como en su momento senador independiente. Pues yo de todas maneras veo a McCain o veo a otros y digo, o sea, al propio Donald Trump, que también era un candidato independiente que compró, entonces se vendió bien, ¿no? Los norteamericanos republicanos, y que miren lo que está sucediendo con un loquito que compraron. No sé si a los priistas le va a pasar lo mismo ahora que votaron que bienvenidos los independientes, o sea, Los Sí, jóvenes. ahora que quitaron los candados al interior del PRI, los candados tan famosos que pusieron precisamente ellos para evitar este brinco de unos que no son priistas, o bien, va a caer hasta la bucara. que nunca han ganado una elección y de repente se presentan como candidatos a presidente. En México suceden cosas terribles, ¿no? Lo vemos sobre todo en Chiapas. Existen dos Chiapas, Chiapas indígena, Chiapas criolla, la Chiapas de los ricos, Auténticos coletos. cómo incluso están separados. Hemos visto algunos videos. Desafortunadamente en México no hay información oficial de esto que sucede, cómo viven un racismo. Era una situación insostenible en realidad la que se vivía en Chiapas antes del levantamiento armado del 94, ¿no? Pero habría que discutir si
si el otro racismo que se está presentando, el racismo de los indígenas sobre los mestizos o los criollos, porque Me tocó vivirlo en Oaxaca. a mí me parece que habría que también esa parte asumirla en un debate, ¿no? Me recuerda mucho la idea de las autonomías, ¿no? En Quebec, por ejemplo, que no son los indígenas los que están peleando la autonomía, sino los franceses, ¿no? los francoparlantes, ¿no? O la autonomía vasca o la autonomía catalana. Este comentario puede causar alguna conmoción entre esas autonomías, ¿no? Bueno, Chiapas en algún momento perteneció a Guatemala y fue un estado independiente. Era una nación. Ellos aprobaron, igual que los yucatecos, unirse a México, ¿no? Eran otro país. La situación es que con la independencia de México, pues algunos tomaron la decisión de incorporarse. Lamentablemente, yo vuelvo a repetir, hasta el 1994 la Revolución Mexicana no había llegado a Chiapas. Eso es un dato importante, pero también se había generado en el caso de Oaxaca una situación de control por costumbres, ¿no? De las comunidades. En ese sentido, bueno, pues ahí en muchas de estas comunidades hay que decir que aunque Juárez y Porfirio Díaz eran de ahí, pues los dos en algún momento fueron amados y en algún momento fueron odiados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Porque algunos dirían, bueno, pero ¿qué no estamos hablando del supremacismo norteamericano? Hay una frase fundamental, ¿no? Que tiene que ver con el texto de Sun Tzu, El arte de la guerra. Aprende a tu enemigo a partir de comprenderte a ti, o sea, a tus propias debilidades, pues. Es que nosotros tenemos un problema fundamental. Pensamos que los norteamericanos, ¿sí? Por la invasión norteamericana, por la forma en cómo nos tratan con este problema de migración, son el enemigo a vencer. Pero en realidad somos en gran medida nosotros que estamos atomizados, desorganizados. Lo que vino a hacer el levantamiento armado del 94 fue expresar nuestras propias debilidades. Ahora, esa expresión de debilidades, sin embargo, de darnos cuenta que la guerra de castas no se había resuelto en el caso de México, pues es un problema de integración nacional. Eso lo vio, insisto, Juárez en su momento. Lo quiso ver Lincoln en su momento, pero no lo alcanzó a resolver. O sea, no lo alcanzó a resolver porque Juárez porque se murió antes de que se presentara este levantamiento de Porfirio Díaz. Bueno, se presentó el levantamiento después de haber perdido 2 veces las elecciones en contra de Juárez. Muchos dirían, pues es que Juárez es religioso, se religió en otro contexto histórico, ¿no? Y se da el levantamiento de Porfirio Díaz, toma el poder a través de un golpe de estado, porque no llegó por elecciones Porfirio Díaz. Pero luego ganó todas. Sí, no las iba a ganar, no las quería soltar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? En México llega a una guerra civil, a un conflicto armado, a una revolución. Pasa de una guerra civil porque en el caso de Estados Unidos se da o se le conceptualiza como una guerra civil porque resolvieron una diferencia fundamental que era la esclavitud, que era legal en el caso de Estados Unidos y que se había presentado una reforma a nivel constitucional, una enmienda constitucional por la que llegaron a una fractura. En el caso de México, la abolición de la esclavitud se dio desde la independencia de México. Sin embargo, para 1910, según relata John Kenneth Turner en México Bárbaro, en México había esclavitud y los supremacistas norteamericanos tenían grandes extensiones de tierra en México. Casualmente tejanos, casualmente gente de Nuevo México, casualmente gente de Arizona, de Virginia, era dueña de grandes plantas enequeneras en el país, ¿no? Entonces, ¿es nuevo que los porfiristas mexicanos sean socios de los esclavistas norteamericanos? No. ¿Sueñan con volver a tener el control sobre México? Sí, claro que sí.
Y vuelven a soñar que los mexicanos nos quedemos callados, por miedo, por temor. Pero si los mexicanos nos quedamos callados por miedo y por temor, entonces vamos a ser cómplices de la pérdida de nuestra libertad. Y lo estamos haciendo a base de terror. Le llaman narcotráfico. No. Es un problema de guerra política, es un problema de conflicto político el que tenemos nosotros. Y lo debemos de observar a partir del problema que ya le reventó a Estados Unidos. ¿Por qué le reventó a Estados Unidos? Porque perdieron en Siria. Se acabó. Le tronó porque le tronó en Siria. Y por eso se está presentando. No. Aquí habría que decir algo que a mí me parece concreto y fundamental del discurso de Maduro el día de ayer. Nosotros somos un pueblo que ha liberado repúblicas. El ejército venezolano ha marchado en América Latina para liberar y formar repúblicas. Representamos a Simón Bolívar. Yo creo que eso indica claramente que ahí no hay nada que hacer, más que dejar que avance O sea, llegó un momento en donde hay una conciencia de identidad de un pueblo. El caso de México todavía no tenemos claro si somos Venustiano Carranza o somos Rafael Buelna. Tenemos un problema ahí de identidad. Sí. Lo que pasa es que somos Francisco y Madero, pues, para que nadie se... sobre todo esto que comentas, ¿no? Es decir, si vemos una cronología desde la independencia de México, pues en realidad el México soberano, el México nación, es un país joven, ¿no? Se da la lucha por la independencia, luego la lucha contra Iturbide, luego la intervención norteamericana, la francesa, ¿no? La lucha de Porfirio Díaz, luego la revolución, y después hemos padecido lo que tenemos ahorita. Hemos padecido lo que tenemos. Un continuo. Ahí, si acaso, el único escaloncito fue en los 40, con Lázaro Cárdenas. Entonces tenemos esta situación que habría que reflexionarla. Veamos a Estados Unidos y veamos a los canadienses, que han sido los únicos que han quemado la Casa Blanca, los tranquilos canadienses. Entonces, hagamos una reflexión, ¿no? A partir de nosotros, una reflexión que le permita también al pueblo norteamericano reflexionar su propia historia, y veamos la grandeza. Comentar ustedes, veamos la grandeza de Lincoln y veamos la grandeza de Juárez. Ahí es donde vamos a encontrar al pueblo norteamericano, y ahí es donde vamos a encontrar al pueblo de México. Lincoln, que se opuso siendo senador a la invasión norteamericana, que la consideró una afrenta que iba a llevar a una guerra civil en Estados Unidos. ¿Basado en qué? Pues en que las colonias esclavistas se iban a ampliar sobre territorio mexicano. Y realmente eso es lo que pasó. Eso es lo que sucedió, y se resolvió solamente a través de una guerra. Entonces, el triunfo de México sobre esta agresión supremacista encubierta en la guerra del narco es la posibilidad de que nosotros derrotemos a nuestros propios conservadores. Esa es la realidad. Que están en el gobierno actualmente. Esa es la realidad. Desde mi punto de vista, ¿no? Ya que le busquen que los chapos, que los mayos, eso ya me parece a mí. Ah, no, sí, ese también, amigo, ¿no? es. También. Sí. Ya no pueden ellos dedicarse a eso porque ya es una población muy amplia. Tienen derecho a cogobernar y han gobernado sus comunidades de manera histórica. Para concluir, pues nada más diría que rescatemos a los Juárez, rescatemos a los Rafael Buelna, rescatemos a los Emiliano Zapata, rescatemos a los Pancho Villa,
rescatemos a los Lucio Cabañas, rescatemos a los José Revuelta, rescatemos a esos personajes que están olvidados de la historia oficial mexicana, ¿no? A los Flores Magón. Fíjate, a lo que llevas tú es, y queda para otro programa, ¿no? Ya concluye el tiempo, pero la importancia de una historia oficial en México y su contraste con la falta de una historia oficial en Estados Unidos. Le ha causado muchos problemas a Estados Unidos no tener una historia oficial en las escuelas. Muchos problemas le ha causado. Problema de identidad. Aquí se enojan, ¿no? Y dicen, pues es que es la historia oficial la que te da la escuela. Sí, pero ¿y si no estuviese esa historia oficial? Sí, pues la que da cabida a la réplica, pues tenemos la otra historia, o sea, la verdadera historia, como lo que escribe o está escribiendo Paco Ignacio Taibo, pues. Claro. Sí, pues de otra forma, si todos estuviéramos de acuerdo, si todos la tomáramos como buena, pues se duerme la gente. Sí, hay que contrastarlo, pues. Esperemos que los Estados Unidos contrasten también. Pues sería deseable. La historia Escribir. de los vencedores. La historia es la historia de los vencedores, ¿no? Bueno, esperemos que los norteamericanos venzan en este caso, ¿no? Pues con esto nos despedimos a los amigos del Sillón Rojo, que pues, vamos a tener que poner un micrófono ambiental, ¿verdad? Ahí van, estamos pendientes. Nos vemos. Saludos.